Dos, tres. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Hermanos, bienvenidos al estudio de hoy, siguiendo con el primer libro de Samuel, el capítulo 2. Hoy vamos a estar conectando la parte 5 de este capítulo 2. Claro, cuando hablamos de parte 5, muchos dirán, ¿parte 5 y qué parte 5? ¿Cómo se saca esto? Bueno, porque hemos dividido el estudio en varias partes, porque así también se ve dentro de la Biblia y son como divisiones que hay naturales en el capítulo o que uno las puede hacer naturales en el capítulo. Así que en este capítulo 2 vamos a considerar la quinta parte y ahora vamos a abarcar los versículos 27 al 36. Leamos a continuación. Dice así: Fue entonces un varón de Dios a Elí, un profeta, y le dijo: Este hombre es enviado por Yahvé. Ya estudiamos cuál era la situación para el momento en que estaba yendo Elí junto con sus hijos y que él no los había estorbado, no los había disciplinado. Y han pasado los años y llega el momento en que, bueno, Dios envía un mensajero. Y este varón le dice así en el versículo 27. Así dice Yahvé: No me revelé claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto esclavo en casa de Faraón. Podemos observar que estamos viendo aquí una pregunta retórica, que es obvio que Dios no está esperando respuestas, sino que implícitamente la respuesta es sí, así fue. Sigue diciendo: no lo escogí de entre todas las tribus de Israel para que fuera mi sacerdote, para que subiera a mi altar a quemar incienso y llevara efod en mi presencia. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas encendidas de los hijos de Israel. 29. ¿Por qué pues desprecias mis sacrificios y mis ofrendas con todo el privilegio que yo les he dado? Recuerden, aquí no está eso en la palabra de Dios, simplemente es en la pregunta retórica, es tantos beneficios y tantas bendiciones los escogí a ustedes, a la casa de tu padre, a la tribu de Leví, el sacerdocio arónico. Le di que se acercaran a mi presencia, que tuvieran el privilegio de ministrarme y que ustedes obtuvieran por medio del servicio todos los sacrificios y las ofrendas junto con los diezmos. ¿Y qué has hecho, Elí? ¿Qué has hecho? Versículo 29. ¿Por qué pues despreciáis mis sacrificios y mis ofrendas? Recuerden, ya estudiamos esto de cómo los hijos de Leví, de Elí, le estaban despreciando, no estaban llevando a cabo lo establecido por la Torá. ¿Por qué? ¿Por qué desprecias? ¿Y por qué honras a tus hijos antes que a mí? Dos pecados que estaban, por supuesto, relacionados, porque al Elí honrar o preferir a los hijos antes que Yahvé, ellos estaban despreciando todos los beneficios del sacerdocio y todo lo que implicaba, y por lo tanto, Elí también lo estaba haciendo, ya que no los disciplinaba. ¿Y por qué honras a tus hijos antes que a mí? Para engordaros con lo más pingüe de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. O sea, a ellos les está yendo bien. Están siendo, bueno, están bien gorditos, ¿verdad? Pero como se estaban o se criaron esos jóvenes completamente sin ningún temor de Dios.
Y dice el versículo 30, por tanto, en vista a lo que ya se dijo en los versículos 27 al 29, así dice Yahvé, Dios de Israel, en verdad dije que tu casa y la casa de tu padre andarían en mi presencia perpetuamente. Pero ahora, así dice Yahvé, lejos sea esto de mí, porque los que me honran, yo los honraré, pero los que menosprecien serán afrentados. Quiero aclarar, lo primero que queremos o quiero que ustedes observen junto conmigo, por supuesto, es como vemos aquí que la palabra perpetuo no es lo que comúnmente un religioso piensa que es algo perpetuo. Porque cuando ven en las Sagradas Escrituras que el sábado fue dado como un mandamiento perpetuo, dice que nunca se iba a quitar y por lo tanto el sábado como día de reposo se guarda. Pero también estudiamos el significado de la palabra perpetuo y lo que eso conllevaba. Y la palabra perpetuo en hebreo es un tiempo, pues, en el cual Dios puede dejar de que eso sea perpetuo también. No es algo que obligatoriamente tiene que ser así. En este caso, el sacerdocio, por medio de la casa de Elí, iba a ser un sacerdocio perpetuo, pero ya no va a ser así en este momento que se le presenta el profeta, porque cambia de perpetuo a ahora. O sea, perpetuo es hasta que Dios diga, hasta que Dios lo decida, hasta que Dios vea el momento preciso para que una acción, una actividad, un recordatorio, unos beneficios tengan su tiempo cumplido. En este caso, dejó de ser perpetuo el sacerdocio por ellos haber despreciado los sacrificios y las ofrendas. Y porque Elí había preferido a sus hijos que ante a Yahvé. En este caso, ya Dios no estaba ligado a este compromiso porque uno de ellos se desligó. Y dice el versículo 30, lejos sea esto de mí, que esto sea perpetuo, lejos, porque a los que me honran, yo los honraré. Una palabra parecida encontramos nosotros en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando dice que si nosotros o un discípulo de él se avergonzare del evangelio, él se avergonzará también de él cuando se manifieste. Vemos acá que el Señor retribuye en su amor y en su benevolencia a todos aquellos que le honran. En este caso, el honrar, mire, está relacionado con el versículo 29. Las palabras que se repiten tienen un significado y nos ayudan a aclarar muchas dudas que podamos tener. Elí dejó de honrar a Dios al honrar a los hijos, al preferir a los hijos. En este caso, cuando él honra a sus hijos, que no los incomoda, que no los estorba, como dice la Reina Valera, que no los corrige, no los disciplina como debería ser. En este caso, al poner nosotros, como dijo el Señor Jesucristo, el que ame a padre, a madre, a mujer, a hijos, a hijas, a esposa y aún su propia vida, más que a mí, no es digno de mí. Debe haber una honra por encima de cualquier cosa e incluso por encima de cualquier lazo fuerte que tengamos, en este caso, los hijos, que es un lazo muy fuerte entre padres e hijos, o entre hijos y padres también. En este caso, era una posición que él debió de haber tomado desde un principio, que por encima de todo estaba Dios. Aunque él lo sabía,
Porque fíjense que ellos no ignoraban, ninguno de ellos tres ignoraban esto. Así que es un asunto de que a veces nos cuesta poner en práctica lo que sabemos cuando en nuestra vida predominan los sentimientos. Sentimientos que en ese momento no se debería tener, o en el tiempo que los hijos empezaron a desviarse, él como padre debió colocar primeramente la palabra, colocar primeramente a Dios antes que los sentimientos. Así que los sentimientos no son una guía eh, correcta para nosotros dirigirnos o para nosotros disciplinarnos a nosotros mismos o disciplinar a nuestros hijos. Y aquí la falla nuestra como padres. Cuando vemos que nuestros hijos están tomando un mal camino y nosotros, ay, pobrecito o pobrecita, ay, es que yo lo quiero tanto, yo lo amo tanto. Y secundamos las malas acciones de los hijos, esperando o creyendo que ese amor que nosotros le estamos dando es recíproco. Y está comprobado a través de la historia y en nuestras propias vidas, en lo que hemos visto en nuestro hogar o en el hogar cuando nos educamos o nos criamos o el hogar del vecino. Y cuando veíamos a los padres desvelándose por esos hijos malcriados en los cuales no estoy hablando de bienes materiales, porque es obvio que ahorita es difícil darle todo a los hijos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de darle todo es ese afecto, ¿y qué pasó? Y esa defensa, que mira en la escuela que tu hijo, no, mi hijo, no, 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 eso es mentira. Cuando no queremos ver la realidad de lo que podemos tener en casa, esto es lo que estaba sucediendo. Elí estaba llamado para corregir, para disciplinar, para levantar a sus hijos por el camino correcto, pero prefirió dejarse llevar por sus sentimientos débiles, porque estos son sentimientos débiles. En este caso, cuando no disciplinamos a nuestros hijos y cuando llegan adultos ya se perdió lo que, o se manifiesta lo que ya estaba perdido, pero que nosotros en ningún momento quisimos ver. E incluso eh, eh, podemos haber padres que estamos viendo ahí a través de los años el mal y nos hacemos la vista gorda. En este caso, pero muy puntual, es los hijos de Elí eran sacerdotes y ellos al menospreciar las ofrendas estaban haciendo caer al pueblo. Por lo tanto, el nombre de Dios estaba siendo mal puesto por culpa de los que estaban enfrente. Así que él iba a honrar a los que honraran, pero a los que me menosprecie serán afrentados. Va a haber una consecuencia. Esto es, podríamos decir, un principio que no necesariamente sucede todo el tiempo o en cualquier momento, porque Elías, que está en edad muy avanzada, que según el capítulo 4, déjenme ver. Ajá, capítulo 4, versículo 15 dice, y Elí tenía ya 98 años de edad cuando sucedió lo que vamos a estudiar en el capítulo 4. Pero, o sea, estaba de edad muy avanzada. En el momento en que se le presenta al profeta no tenía esa edad, pero estaba pasando de los 80, en este caso, ¿verdad? Así que Elí ya estaba bastante viejo, y si no lo hizo en su edad de la fuerza para disciplinar, ahora menos. ¿Y qué logró con eso? Miren las consecuencias que trajo. Porque hablar de logro es como una victoria, ¿verdad? Las consecuencias que trajo. Versículo 31. Y aquí vienen días. Dios no dice cuánto tiempo pasó desde este momento. En que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre para que no quede anciano en tu casa. Verás tu casa humillada. Verás tu casa humillada. Hermanos,
¿Cuántos que llaman los psicólogos, y esto es tremendo, los psicólogos llaman ahora hogares disfuncionales? Y entendemos esto de un hogar disfuncional. Cuando las cabezas, papá y mamá, los esposos, no actúan correctamente, va a haber una casa humillada. ¿Y cómo cuesta levantar una casa humillada? Cuesta. Por eso es que este mundo está tan perdido, porque las bases no se desarrollaron correctamente desde un principio. Así que iba a llegar una consecuencia. Le llegó hasta una edad tardía, ok, pero va a llegar. Porque, y esto lo vamos a ver más adelante, porque él estuvo como tranquilo, pero vamos a ver lo que le dice Samuel a Elí a raíz de esto después. Verás tu casa humillada mientras él colma de bienes a Israel, y jamás habrá anciano en tu casa. Versículo 33. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y entristecer tu alma. Wow. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. No iban a llegar a la edad adulta, mayores. Que esto era muy parecido a lo que venimos hablando, muy parecido al asunto de la cultura de los tiempos pasados, de los pueblos de la antigüedad, que vimos cómo las mujeres cuando tenían un hijo, eso era como estar muertas, ¿verdad? Y en el caso de un hogar, en el caso de los hombres, llegar a una edad avanzada era una bendición. Era una bendición, y Dios le está diciendo que ya esa bendición no va a haber ni para él ni para su casa, porque todos los varones morirán en la edad viril. Versículo 34. Y esto te servirá de señal. Él va a saber que esto va a acontecer. No le aconteció, eh, no le aconteció en ese momento que él está hablando. No le aconteció en ese momento. Le aconteció después. Pero esto es el asunto de que tarde o temprano todo trae sus consecuencias. Y en este caso dice que la señal sería que iba a venir sobre los hijos, tus dos hijos, Omni y Fines, ambos morirán en un mismo día. Cuando él viera esa señal, el mal se iba a desprender o iba a continuar. Esa iba a ser la señal para el inicio de la gran consecuencia del pecado de Elí y de sus hijos, en este caso. Versículo 35. Yo empero levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y mi alma. He aquí la diferencia se trata del asunto del ministerio que debemos, dentro de los principios que incluso se enseñan en Deuteronomio y que el Señor Jesucristo repite ante la pregunta que le hacen que cuál es el mayor de todos los mandamientos. El Señor dijo que eran dos, pero que se resumía en uno. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. En este caso, el sacerdote que va a ir a levantar va a actuar con ese espíritu, con esa nobleza, con esa característica en la cual obrar conforme al propósito de Dios, en este caso tiene que ser con el corazón y con el alma. Y por supuesto eso implica el conocimiento de la palabra, pero de nada sirve el conocimiento de la palabra si eso no está acompañado de un corazón y un alma entregada al Señor. Se relacionan, o sea, en la parte espiritual, el ser interior nuestro, en la forma en que nosotros ministramos, en la forma en que nosotros enseñamos, en la forma en que nosotros vivimos. O sea, eso no quiere decir que vamos a estar excepto de pecado, porque la Biblia enseña que no hay ni siquiera un justo. Y también nos dice Primera de Juan que el que diga que no tiene pecado le hace a él mentiroso, porque para eso está
perdón, no para eso, sino por eso Él hace el sacrificio, el Señor Jesucristo. Y a través de la sangre de Jesucristo nosotros podemos tener el perdón. Pero vamos a tener el perdón de nuestros pecados cada vez que los confesamos, pero Dios también está viendo el corazón nuestro en esa lucha que tenemos en el día a día, porque es una lucha que tenemos en el día a día. Eli tenía una lucha, pero no la venció de hablarle con carácter y con una posición firme, sin doblez, al corregir a sus hijos. Entonces él va a levantar un sacerdote que va a ser conforme a su corazón y su alma, y le edificará casa firme, y él andará todos los días delante de mi ungido. Versículo 36. Y sucederá que todo aquel que haya quedado de tu casa acudirán a postrarse ante él, ante el sacerdote fiel. Actuará conforme a su corazón y su alma. Miren, fidelidad, corazón y alma. Ok. Y sucederá que todo aquel, estoy leyendo el versículo 36, y sucederá que todo aquel que haya quedado de tu casa acudirá a postrarse ante él por una moneda de plata o una torta de pan. ¿Están entendiendo el punto? Bíblicamente hablando. Si hemos estado estudiando, leyendo bien la Torá, o la leímos bien en cuanto a lo que era en el libro de Levítico, ser sacerdote y el trabajo de un sacerdote, es obvio que esto iba a suceder. ¿Cómo iba a suceder? Porque al Señor quitarle a ellos el sacerdocio, ya ellos no podían ministrar, ya ellos no podían entrar al tabernáculo o al templo. Hermanos, ¿y de qué vivían los sacerdotes? Exacto. ¿Vivían de qué? De los sacrificios, de las ofrendas. De los diezmos. Ellos vivían de la administración, y al quitársele, ¿dónde estaban las tierras? ¿Dónde estaban los bienes si ellos no tenían herencia dentro de Israel? Las demás tribus estaban cosechando, trabajando con el ganado, la tierra, estaban produciendo, pero ellos no. Ellos eran producto de las dádivas que el Señor le había dado y le iba a dar a través del pueblo. Pero al ellos ser quitado el sacerdocio, esto es lo que iba a pasar. Acudirán a postrarse ante él por una moneda de plata, una torta de pan, y dirá: te ruego que me asignes, te ruego, me estoy muriendo, te ruego que me asignes alguna función sacerdotal para que pueda comer un bocado de pan, aunque sea esté ahí cuidando las puertas, algo. Sé que no puedo ministrar, pero ponme a lo que sea. Hermanos, tremendo es. Y esto le va a suceder a la generación que va a venir después de él. Eso no es lo que queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Eso no es lo que queremos para nuestros nietos. Eso no es lo que queremos. Pero eso nos puede suceder si no tomamos riendas en el asunto, y vamos a estar viviendo nuestros años en la vejez tristes y preocupados. Y por eso vemos a abuelos todavía criando a nietos, a bisnietos, porque quedaron sus hijos, sus hijas abandonaron a sus nietos. Ellos se encargan. Vemos cosas de estas todos los días. Vemos a grandes actores o futbolistas que hablan de su abuelo o de su abuela. ¿Y dónde están la papá y la mamá? Esto no es lo que debería ser, pero sucede. Y seguirá sucediendo. Y podemos traer consecuencias tristes para nuestra descendencia, en este caso. Ahora, cuando nosotros vamos un momento a Deuteronomio, miren lo que tenía que haber hecho en tal caso Eli, porque eran instrucciones bíblicas de lo que se debería hacer
pero él no lo hizo. Es aquí donde está el sentimiento. ¿Cómo ser esto que nos manda la Biblia? Hay que tener mucha confianza en Yahvé, hay que tener mucha eh, firmeza en él para hacer lo siguiente. Capítulo 21 de Deuteronomio. Recuerden, los sacerdotes sabían esto y Elí lo sabía. 21:18. Cuando un hombre tenga un hijo, uno solo, él tenía dos. Cuando un hombre tenga un hijo terco y rebelde, que no atienda la voz de su padre ni la voz de su madre, y lo tratan de corregir, pero no les obedece. Cualquier cosa que tenga que ver la realidad será mera coincidencia. No, esto pasa todos los días. Rebelde, terco, que no atiende la voz. Todo hijo tiene que atender la voz de su mamá y de su papá. Y esto hay que enseñarle a nuestros hijos cuando ya somos cristianos. Si no lo enseñamos antes, no importa. Pero tienen que atender la voz de papá y de mamá. Porque al atender la voz de papá y la mamá, es un sinónimo de una persona que puede llegar a ser de un espíritu dócil. Pero si un hijo, como lo vemos nosotros, a los 4 o 5 años se está tirando en el piso y le pega a la mamá o al papá y le grita y le hace pasar penas en todo lugar, no crean que ese es un gatico. Eso a los años va a ser un tigre de Bengala. En eso se convirtió. ¿Por qué? Porque fue terco y rebelde. Desde temprana edad, el niño tiene que escuchar la voz. Pero aquí hay un asunto muy diferente a Eli, que este hombre con su madre tratan de corregir, pero no les obedece. No sé qué pasó allí. Dice el versículo 19, su padre y su madre lo agarrarán y lo sacarán a los ancianos de su ciudad y a la puerta de su lugar. Y dirán a los ancianos de su ciudad, nuestro hijo, es terco y rebelde, no obedece a nuestra voz, es libertino y borracho. Imagínense que los hijos de Eli se acostaban con las mujeres que estaban en el tabernáculo. ¡Wow! Por eso decimos que debió haber hecho Eli esto. Versículo 21. Entonces, todos los hombres de su ciudad, todos, lo lapidarán con piedra y morirá. ¿Por qué? ¿Por qué algo tan terrible? Podríamos decir que gracias a Dios que esto ahora no sucede. Si nosotros tuviéramos bajo esa ley, como los mesiánicos y muchos grupos religiosos quieren estar en esa ley, pero esto no lo quieren aplicar nada más el sábado, la fiesta, pero esto no lo aplica. Porque vivimos bajo la gracia. La gracia para una cosa es buena y para la otra no. Pero claro, sabemos que es incorrecto lo que ellos enseñan. Lo que quiero decir es que esto tenía un motivo, que se viera terrible, que se viera mal. Miren el motivo. Así extirparás el mal de en medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Pero lamentablemente los israelitas no llevaron a cabo eso. Porque unos años después de la muerte de Samuel, David, Saúl, hubo una división y bueno, se desparramó el pecado en el pueblo. ¿Por qué? Porque en el hogar no se hizo. En ninguno de los hogares se hizo lo que tenía que hacerse. Y por eso vemos nuestros pueblos, nuestras naciones, en una violencia que ahora nosotros como hijos de Dios, que gracias al Señor oímos su palabra y fuimos rescatados,
dejamos de llevar una vida de contumacia y de rebeldía. Y en ese caso, estamos predicando el evangelio. ¿Y qué hacemos? Oramos. ¿Oramos para qué? Oramos para que cese la violencia. Oramos para que cesen los secuestros. Oramos para que cesen los asesinatos. Oramos para que se proteja a todas las mujeres en el mundo, a todos los niños, a todas las niñas. Oramos para que cese la guerra. Oramos por tanta maldad que hay. Y ese es nuestro deber porque nos lo enseña la carta a Timoteo, que debemos orar por los reyes y los gobernantes. Pero es una oración, hermano, que cuando nosotros la hacemos, wow, eso lleva poder, porque si hay una persona que va a ser protegida y que va a ser cambiada, allí está el poder de Dios. ¿Saben por qué? Porque nosotros los humanos no estamos haciendo lo correcto en nuestros hogares y estamos produciendo cada día delincuentes. Y estamos poblando a niños que van a pasar hambre, que van a pasar necesidad, que van a sufrir, que van a ser vejados porque en el hogar no está el amor y en esa confusión van a ir a la calle, van a conseguir un falso amor y esa cadena y esa cadena y esa cadena sigue y sigue y sigue y sigue hasta que uno de ellos vuelve a la luz o llega a la luz del evangelio y rompe esa cadena. En esta lucha estamos rompiendo esa cadena. Pero el mal estará en medio de nosotros si no aplicamos ahora, bajo la gracia, los principios de nuestros deberes como padres, como esposos y como hijos. Es un placer haber compartido con ustedes hoy esta enseñanza. Continuaremos con esta misma historia porque está relacionada entre los grandes personajes. Ahora ya nos olvidamos de Ana y de Elcana y de Penina. Ahora entramos en Elí, Fines y Samuel. Seguimos, pero para la próxima semana con el capítulo 3. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.